mantener ese contacto mutuo, ese contacto que nos permitirá desarrollar la agenda que el Centro Cultural Perelló y todo el equipo que ha estado detrás de esta maravillosa hazaña de conseguir que la colección documental de revistas Páginas Vanilejas haya sido suscrito al registro Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe, MOLAC por sus siglas en inglés, un programa de preservación y difusión del patrimonio documental en el mundo, que es una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Este programa al que nos hemos acogido como centro cultural, como pueblo, como comunidad, como familia, y que hemos encaminado con el objetivo de que aquellas tradiciones, aquellos íconos, aquellos hitos de la historia, de nuestra cultura popular, de nuestra cultura identitaria y que nos arraigan tanto a este pueblo, de tantas tradiciones y costumbres, pues sea valorado no solamente por aquellas generaciones, sino también por las presentes y ojalá por las futuras generaciones. Educación a través de la cultura y desarrollo a través de la cultura es esta insignia cultural que estamos intentando desarrollar a través del Centro Cultural Perelló. Quedan todos y todas cordialmente bienvenidos a las instalaciones de esta Mediateca Héctor Colombino Perelló. Este centro del conocimiento, del aprendizaje, de la gestión, de la investigación y por supuesto de la difusión de la cultura y el aprovechamiento de todos aquellos íconos identitarios de los cuales ya hemos hablado. Es un compromiso latente de los fundadores de la familia Perelló a través de la fundación y a través de este Centro Cultural Perelló, difundir y también propiciar los espacios apropiados para que estos íconos puedan ser aprovechados, difundidos, conocidos y valorados por todos y todas. Queremos darle la bienvenida a esta actividad con especial énfasis a todos los presentes, las autoridades que nos acompañan de la Fundación Perelló y el representante de la familia Perelló, el señor Manuel Pozo Perelló, que está presente en esta actividad. También la señora directora de nuestro centro cultural, la licenciada Julia Castillo Mejía, y con ella todo el equipo y también los miembros del Consejo Consultivo de nuestro centro cultural Perelló. Igualmente a los miembros, los descendientes de la familia Peña Castillo que se encuentran presentes en representación de aquel hombre visionario que tuvo la idea de encaminar este proyecto redactoral que hoy, independiente de que han pasado más de 70 años, nos reúnen aquí como familia y lo cual estamos meritando. También los miembros de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, también los miembros del Comité Dominicano para la Memoria del Mundo, que es ese equipo de gestión, esa mesa de trabajo local que estuvo trabajando en la elaboración de este proyecto y que por supuesto se encuentran presentes representando a estas instituciones. Queremos agradecer la presencia de las autoridades civiles, de las autoridades gubernamentales, de las organizaciones las organizaciones descentralizadas, las fundaciones y las organizaciones sin fines de lucro, también los miembros de la prensa, el personal de los centros educativos y también docentes que se han dado cita en estas instalaciones para presenciar esta actividad. Quisiéramos saludar a todo el mundo de manera más directa, de manera más cálida y personal, pero eso haría bastante largo el protocolo, así que bienvenidos todos. Quiero en este momento aprovechar este espacio para pedir que una persona venga a hacer a este podium unas palabras de exhortación y de introducción, y es que el compromiso con la cultura, el compromiso con las artes, el compromiso con la gestión del conocimiento no se detiene y se trabaja, no importa la hora, no importa el lugar, y ese es el gran objetivo que estamos persiguiendo desde este Centro Cultural Perelló. Y todo este entramado que hemos realizado y toda esta complicidad, todo este equipo de personas que hemos trabajado a partir de esta gran idea que en principio desarrolla una persona, una familia, que es la familia Peña Castillo, este proyecto redactoral que luego pasa
a ser custodiado por otro proyecto de otra familia banileja, lo cual reivindica eso de que Baní es una sola familia, como decía don Eugenio María de Hostos, pero sin un seguimiento, lamentablemente, esto no puede ser posible. Así que una persona ha estado detrás de todo este trabajo, de todo este entramaje, y me encantaría que ella tenga la oportunidad de dirigirse a todos nosotros en las palabras centrales de este acto. Damas y caballeros, con un fuerte aplauso, la licenciada Julia Castillo Mejía, directora del Centro Cultural Perelló. Muchísimas gracias, Emanuel Díaz Santiago. Y justamente pareciera que las palabras de Emanuel estaban conectadas con las mías, porque con la frase que él acaba de terminar, sus palabras son con las mismas frases, con la frase que yo quería iniciar mis palabras. Sin embargo, en ningún momento nos pusimos de acuerdo. Lo que quiere decir es que el banilejismo es un ideal. Y justamente Eugenio María de Hostos hizo célebre la frase «Baní es una familia». Y yo considero que esa es la frase que se ha convertido en la semilla del discipulado del banilejismo. Y yo digo discipulado porque Ángel María Peña Castillo se convirtió en un discípulo de lo que es el banilejismo, como lo hizo Héctor Colombino Perelló, y como lo hizo don Masú, Manuel de Jesús Perelló, y como lo han hecho otros grandes hombres, y lo están haciendo, que están aquí, y los que no están aquí también. Aquí hay personas que merecen ser mencionadas porque han sido grandes colaboradores de este proyecto. Y yo quiero iniciar dándole las gracias a Dulce Peña, la hija más pequeña de Ángel María Peña Castillo, quien apenas a una semana o dos de estar inaugurado el Centro Cultural Perelló se acercó a estas instalaciones sin nosotros conocerla a ella, sin saber nosotros, el equipo que estamos trabajando aquí, quién era ella. Ella se identificó y trajo con ella varias cajas con revistas que eran legado de su padre a la familia. Entonces, ella muy emocionada con el proyecto del Centro Cultural Perelló, nos dijo, y hay fotografías de archivo que demuestran eso, nos dijo que ya esto no le pertenecía a la familia Peña Castillo, sino que le pertenecía a la mediateca del Centro Cultural Perelló. Dulce es realmente el alma y la protagonista de este proyecto. Es Dulce la que enciende como digo yo, la llama del Olimpo, y que se ha mantenido encendida durante casi 5 años, que hace que Dulce nos visitó. Y desde ese momento, cuando navegamos en toda esa revista, Ismael Díaz Melo, el equipo que estábamos aquí, mi persona, Rumania, todos los muchachos jóvenes que iniciaron el trabajo aquí en la mediateca, tomamos la decisión de digitalizar cada una de esas revistas, una por una, página por página, y no paramos de hacerlo. Cuando terminamos de digitalizar, nos dimos cuenta que nos faltaban muchas de las revistas, y iniciamos el bombardeo, el ataque a doña Dulce para que ella nos ayudara a recuperar las revistas que faltaban, y nos dimos cuenta que eran muchas revistas que faltaban. Y ahí Ismael comenzó a llamar a algunos amigos, comenzamos a movilizarnos, inclusive don Rafael buscó entre sus gavetas, don Rafael Perelló, algunas revistas que eran de don Masú, y nos las hizo llegar todos los banilejos, ese discipulado banilejo que sabía que se estaba armando algo interesante aquí en la mediateca con el proyecto de Páginas Banilejas. Pues muchos amigos que no tengo conocimiento deben estar aquí en los archivos de la mediateca. Cada donante, cada persona que donó una revista, que se desprendió de un pedacito del alma de don Chichi y vino y donó la revista, están aquí inscritos. Entonces, a todas esas personas, sobre todo a doña Dulce, a don Rafael, y al final es don Roberto Casá, que nos presta las revistas que faltan. No estaban digitalizadas, pero nos las prestó, de hecho, él se comprometió a digitalizarlas, movilizó su personal
y en menos de un mes nos dio en un disco duro las revistas que faltaban, que eran alrededor de 30 revistas. Y así logramos completar el banco de datos de lo que es Páginas Banilejas, que estamos hablando de casi 5.000 páginas, todas digitalizadas. Cuando vimos que ya estaba Emmanuel Santiago, Díaz Santiago, a cargo de la mediateca, cuando vimos ya completo el banco de información, pues motivado Geo Ripley, que le hablé del proyecto, Geo me dijo, pero espérate, Julia, ahí hay algo interesante, eso no se puede quedar en Baní ni se puede quedar en la mediateca del Centro Cultural Perelló. Hay una convocatoria que se abrió para Memoria del Mundo y ustedes pueden participar. Entonces, algo que me pareció una locura, de las locuras de Geo Ripley, que todos lo conocemos, yo dije, pero si nosotros somos un pueblo pequeño, Baní, ¿qué tiene que ver Baní con Memoria del Mundo? Dice, no, eso es lo interesante, que la memoria de un pueblo pequeño como Baní sea conocido en el mundo, porque ustedes cumplen los requisitos, ya lo tienen todo digitalizado, es una memoria de un pueblo de 40 años de trabajo intelectual. Y ponte en eso. Bueno, ya me puso en contacto con Quisqueyita Lora, la hija de Silvano Lora, que era la que en ese momento estaba a cargo del proyecto, representada por la UNESCO aquí en República Dominicana. Bueno, las cosas van evolucionando como todo en la vida. Hoy en día, las dos jóvenes que están a cargo del proyecto de la UNESCO acá en República Dominicana, Teresita y Ainé Castillo, que vienen en representación. Y nos movimos rapidísimo y sometimos el proyecto el año pasado. Nos fue declinado. Pero como todo discipulado, en todo discipulado, la lucha nunca termina. Porque el objetivo es alcanzar un ideal. Y ese ideal es que Páginas Banilejas se conozca en el mundo. Luego, cuando se abrió la próxima convocatoria, de nuevo, yo insistí y sometí el mismo proyecto sin hacerle ningún cambio. Yo dije, bueno, a la segunda vamos a ver, porque la tercera viene y vamos a aplicar de nuevo, a la tercera la vencida. Pero vencimos en la segunda. Fuimos elegidos en todo el mundo, 18 proyectos, de República Dominicana solo el nuestro. Y hoy en día estamos celebrando eso, celebrando ese discipulado del banilejismo. Debemos sentirnos muy orgullosos de ser banilejos. Y nos sentimos sobre todo muy orgullosos de Ángel María Peña Castillo, que con todo su sacrificio durante 40 años creyó en un ideal y que vamos a dar a conocer al mundo. Muchísimas gracias a cada ser humano que está aquí y a cada persona que ha creído en este proyecto. Sobre todo, ponerlos en las manos de Dios. ¿Y para qué sirve este proyecto? Para que nos conozcan mejor a los banilejos. Las cosas buenas, nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestros encantos, nuestras locuras. Esas páginas banilejas son un proyecto de nostalgia, son un proyecto de poesía, son un proyecto de fotografía. Es la historia de un pueblo, y un pueblo es todo, y es Dios. Y quiero de verdad darle las gracias a la UNESCO. Le pedí a Dagoberto que se integre a este proyecto de ahora en adelante, porque el proyecto inicia ahora. Y hay todo un protocolo, que no lo conozco todavía, pero hay todo un protocolo contemplado dentro de lo que es un banco de patrimonio inmaterial como este, y es difundirlo en el mundo entero de diversas maneras. De ahí lo que quiero decir es que se van a derivar una serie de trabajos en donde todos nosotros vamos a ser cómplices y parte. Estamos hablando de publicaciones pequeñas. Posiblemente, me ha dicho Geo Ripley, que de todo depende de qué tan grande o tan pequeño tú hagas el proyecto. Se van a derivar entrevistas, se van a derivar muchas publicaciones por temática, e inclusive pueden haber publicaciones solo de fotografías, se van a dividir en periodos, en épocas. O sea, de ese banco de datos va a salir toda una nueva historia
Desde ahí, desde ese proyecto, vamos a retomar nuestra historia banileja de ahora en adelante, en el cual nosotros, los que estamos vivos, vamos a ser los protagonistas. Y lo más importante es que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, y ese es el gran valor de este proyecto, no van a perder su memoria histórica, sus raíces, quiénes somos y hacia dónde queremos ir como pueblo. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, fueron las palabras de orden de la licenciada Julia Castillo Mejía, directora del Centro Cultural Perelló, quien se dirige a nosotros en ocasión de esta introducción temática, este marco temático sobre el proyecto que hemos sometido a la UNESCO y que ha sido pues ponderado para ser incluido en el registro de la memoria del mundo para América Latina y el Caribe, MOULAC. En este momento quiero invitar a que pase a este podium para la lectura de la semblanza que él mismo elaboró sobre don Ángel María Peña Castillo, director, editor, fundador de la revista Páginas Manilejas, quien estuvo a cargo de la misma desde el momento de su concepción en 1941 hasta el momento de su muerte en 1972, específicamente en el mes de noviembre. Aunque el proyecto continuó hasta 1975, pues fue don Ángel María Peña Castillo quien durante estos primeros 31 años estuvo a cargo de todo este marco temático y redactoral. Vamos a invitar para la lectura de esta semblanza al historiador doctor Betilio Manuel Valera Valdés, miembro del Consejo Consultivo del Centro Cultural Perelló. Gracias, Emmanuel. Muy buenas tardes, distinguidos miembros de la familia Peña y Castillo. Muy buenas tardes, Manuel Pozo Perelló, representante de la distinguida familia Perelló. Muy buenas tardes, licenciada Julia Castillo y Mejía, directora del Centro Cultural Perelló. Señoras y señores, don Ángel María Peña y Castillo nació en Baní en el año de 1903. Hijo de Bernabé de Jesús Peña Buitrago, de ascendencia cura-azoleña, y Fidelina Castillo Báez. Murió el día 4 de noviembre de 1972. Desde muy joven dedicó horas de su tiempo a brevar y tomar de las cristalinas aguas del conocimiento. Leyó y releyó la célebre y más completa enciclopedia de toda una época, El Tesoro de la Juventud. Fue un enamorado de los conceptos y conocimientos del periodismo. Era pues un periodista a tiempo completo, valga la redundancia. Su gran caudal en la lectura le valió el reconocer y conocer personas y personalidades y poder hacer un trabajo que todavía hoy es sumamente profundo y no ha sido ni bien ponderado ni bien estudiado. Su profunda y profusa intelectualidad fueron los mejores quilates que tuvo a la mano, y su gran creación la constituyó la publicación ininterrumpida durante muchos años de su gran obra en pro de nuestro Baní y del mundo, Páginas Manilejas. En ella plasma de manera indeleble su gran alcance literario. Es Ángel María Peña y Castillo, afectuosamente Chichi, el hombre que eterniza Baní de una manera diáfana y preclara en el mundo y en lo social. Amén de lo histórico. Proviene de esta estirpe, la estirpe del Castillo, la cual, tal y como su nombre lo dice, viene del reino de Castilla la Vieja, en los reinos de España. Su antecesor directo, Damián del Castillo, llega a la isla de Santo Domingo en el año del Señor de 1591 con dos cargos: alcaide de la fortaleza Osama y adelantado y gobernador de la antigua ciudad de Santo Domingo. Es pues esta su obra meritoria y el gran aporte intelectual del vasto intelecto de Chichi Peña, cuyo artesanal prodigio de periodista orló, adornó y enjaezó a toda una vasta pléyade de intelectuales en América y el mundo. Su paso por la vida fue simiente germinadora de vocación
y su augusta e inefable intelectualidad marcaron en nuestro Baní un antes y un después. Quiero hoy permitirme dar un testimonio de vida en honor a don Ángel María Peña y Castillo. En el año de 1918, cuando contaba tan solo 16 años, llegó a Baní el terrible flagelo de la viruela una vez más. Desde hacía más de 3 siglos, este terrible mal aquejaba a la población y era mortal por necesidad en el 95% de los casos. Don Chichi se vio afectado y salvó su vida milagrosamente gracias a su padrino Leoncio Valera García. Lo que hacía su padrino era acostar a las personas en la cama, pero no en sábanas, sino en hojas de plátanos, ya que la virulencia y la infección eran tal que cuando venían las llagas en la piel, a la persona se le pegaban las sábanas. Recuerdo que todavía en las mejillas de don Chichi estaban sobre su tez las marcas de la viruela, al igual que muchos banilejos de su época que lograron salvarse milagrosamente. Por suerte para todos, la viruela fue erradicada para siempre un tiempo después. El año de 1918 fue el último en que esa espantosa enfermedad atacó nuestro Baní. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Betilio Manuel Valera Valdés, quien se ha dirigido a nosotros en la lectura de la semblanza que él mismo ha elaborado en base a los datos biográficos de don Ángel María Peña Castillo. Como ya muchos de ustedes deben saber, el Centro Cultural Perelló se constituye en una organización sin fines lucrativos que busca brindar un servicio totalmente gratuito a la comunidad. La familia Perelló ha determinado que esta mediateca es el centro del conocimiento a través del cual se difunde la cultura, las costumbres, aquellas cosas que hacen a Baní tan especial para nosotros. En base a todo esto, hemos constituido todo un archivo bibliográfico y una gran cantidad del material que nosotros hemos podido recopilar, que hemos podido recolectar y que de una forma u otra hemos aprovechado para el desarrollo de todas las funciones de esta institución. Son gracias a los aportes, a las donaciones, a las entregas y también a ese gran interés de que la mediateca y de que el Centro Cultural Perelló pueda hacer la función para la que fue creada de parte del doctor Dagoberto Tejeda Ortiz, para quien pedimos un fuerte aplauso. Ha donado cientos de los libros que de otra forma no pudieran aprovecharse, incluyendo más de 150 ejemplares de la revista Páginas Banilejas, de un total de 420 que tenemos en nuestras instalaciones y que hemos aprovechado en la elaboración del proyecto para la memoria del mundo. En este momento, y como entendemos que es la persona con los conocimientos apropiados y con el bagaje intelectual del lugar para hablarnos sobre el contenido, sobre la trascendencia histórica de la revista Páginas Banilejas, damas y caballeros, el doctor Dagoberto Tejeda Ortiz. El parque de Baní, el Marcos A. Cabral, es un parque mágico para nosotros los banilejos. Para muchos de mi generación era obligatorio encontrarnos todas las noches en los bancos que estaban frente a la casa de Fabito, y ahí pasábamos revista a todo lo que había pasado en el pueblo. Comentábamos algún acontecimiento nacional, pero muchas veces terminamos hablando de literatura. Era obligatorio. Había uno de los miembros del grupo que nos encontrábamos, la familia Martínez, Nani Martínez, todo ese grupo, que tenían permiso, igual que todos nosotros, para las 9. Lo único es que cuando sonaba el primer campanazo, ellos salían corriendo y el último, ¡pam!, era entrando a la casa. Así era que nosotros nos acostumbraron.
En ese parque de Baní, como dice Julia, lleno de recuerdos y de nostalgia, en los alrededores y enfrente del parque habían 3 personajes que eran mis 3 personajes favoritos del pueblo. Porque cuando ligábamos los personajes nos acordábamos sobre todo amores platónicos que nunca han muerto. Los conciertos con la banda de música los domingos, ¿verdad, Sergio? Era completamente obligatorio. Cuando en la glorieta los 24 por la mañana tocaban la zarandunga. Cuando al terminar la novena de la patrona, ¿quién olvida los merengues después de cada novena y cada noche? Así, mis 3 personajes favoritos uno era Vinicio, un linotipista del periódico Eco del Valle, que el último director de Eco del Valle fue Sergio Germán Medrano. Y para mí era mágico porque ahora tenemos computadora, pero antes eran tipos por letra, en plomo, y con una cajita había que ir haciendo uno por uno. Y era una prensa redonda que había en Página Vanille, en Eco del Valle. Y para mí yo miraba a Vinicio como alguien que hacía milagros. Y realmente era un milagroso. Ese era uno de mis personajes favoritos. El otro era el profesor Carlos Maquine, que era el director de la Academia de Música. Siempre que yo venía de la escuela, me paraba a ver. Y yo veía esa varita mágica que él accionaba. Y entonces, él veía mi curiosidad cada vez que yo pasaba por ahí. Y me dijo, ven, ¿tú quieres ser músico? Y yo le digo, ay, sí, yo quiero ser músico. Y él me dijo, ven a hacerte una prueba. Do, re, mi, fa. Se queda mirándome. Como era muy amigo de mi papá, digo yo, este me va a decir que sí. Y lo que me dijo fue, dedícate a otra cosa. Yo pasé mucho tiempo que pasaba lejos de ahí. Pero yo creo que él tenía toda la razón. Y el otro personaje que vivía en los alrededores del parque era Don Chichi. Él tenía un pequeño estudio donde estaba su editora, donde estaba toda la prensa, toda la tipología, todo. Y yo lo veía con un mandril puesto, blanco, unos espejuelos, y parecía tan serio que uno le cogía miedo, no se atrevía a hablar. Y uno se echaba así de lado, va y lo jalaba a uno. Pero él me veía a mí y poco a poco yo fui perdiendo esa sensación. Y él me dijo, entra, ven para que tú veas. Y entonces, cuando yo lo veía, a mí no me parecía un maestro, me parecía un vehículo del tiempo precolombino. Porque cuando rodaba la prensa y aparecía una doble página, para mí eso era como insólito. Y ese amor, esa dulzura y sobre todo esa ternura chocaba con su cara. Era un ser humano extraordinario. Y comenzó a enseñarme libros. Y yo comencé por primera vez a coger libros. Porque era un enfermo lector. Si no estaba escribiendo, estaba leyendo. Y entonces yo me acostumbré a ir allá y le cogí un afecto y un cariño extraordinario. Y de ahí nació una amistad con sus hijos profunda, con Regla, por ejemplo, que era el de más de mi generación. Entonces, ¿qué pasó con eso? De los 3, Don Chichi era mi personaje favorito. De esa manera, yo llegaba
de su imprenta y llegaba corriendo a mi casa. Mi papá, que había sido maestro, tenía una colección de Ecos del Valle. Todo lo que iba llegando, él lo iba coleccionando. Y entonces yo tocaba esa revista, leía y releía. Y yo puedo decir que esas revistas, que eran de mi papá, esas revistas llegaron un día al Centro Perelló. Más de 150, casi 200 revistas. Yo entendía que tampoco me pertenecían a mí, que eso era del pueblo, que eso era de Baní, y entendía que el mejor lugar era el centro. Esto hizo que poco a poco nosotros pudiéramos decir que por la sensibilidad de don Rafael Perelló, en ese momento de Ismael Díaz Melo y de Julia Castillo, la actual directora, eso que nosotros soñábamos, comenzaron a trabajarlo y comenzaron a hacerlo. Y hoy es una realidad de que es reconocida por la UNESCO, forma parte del registro de la memoria del mundo para América Latina, con el apoyo de la Comisión Dominicana para la UNESCO, el Comité Dominicano para la Memoria del Mundo y el Archivo General de la Nación. Hoy nosotros tenemos una lucha contra el olvido. ¿Qué es Página Banileja? Página Banileja fue una revista mensual ilustrada de ciencia, artes y letras, impreso en Baní del 1941 hasta 1974. Eso significa 33 años, señores. De ello, don Chichi fue director 31 años y sus hijos formaron un directorio que durante 2 años hizo posible la continuidad de la revista. Tenía la revista una media de 24 páginas por cada número. En esos 32 años circularon 420 ejemplares, uno por mes, con un total de 19.900 páginas. 19.900 páginas. ¿Dónde circulaba? Circulaba en pueblos y comunidades rurales de Baní y luego en toda la provincia y posteriormente en el Caribe y América Latina. Esa revista de ciencia, artes y letras, lo que más me impresionó retomándola y revisándola fue su gran proclama de decir exponente de la cultura nacional. Y si miramos ahora, esa revista tiene mucho más valor en un momento donde no hay realmente conciencia y hay muy poca responsabilidad de lo que significa la cultura nacional. ¿Cuál era el contenido de la revista? La poesía, novela, cuento, historia de héroes y acontecimientos, biografía, frases célebres, filatelia. Don Chichi tenía una colección de sellos que hoy tiene que ser un patrimonio. Yo no sé dónde está, pero yo sí la vi y sé que era una de las colecciones más completas que había en este país. Chistes sociales, anuncios. Pero esta revista en esa época, estamos hablando del 41, tenía un apoyo gráfico. Las portadas siempre eran a personajes, a monumentos, a héroes, y eran a un solo color.
y en el interior tenía fotografías de personalidades banilejas o fuera del país. Cada revista era un acontecimiento. El que salía en esa revista se convertía en una referencia obligatoria para todo el pueblo. Te vi en la revista, tú saliste en la revista. Y esto, a nivel del país, todavía el impacto era mayor. Yo estaba mirando ayer, por ejemplo, cómo esa revista circulaba en el país entero, pero no en los pueblos grandes, en los municipios cabeceras, no, en Bánica, por ejemplo. En Bánica, por ejemplo, pegado a la frontera, que para tú llegar a agua tenía que estar como 10 días montándote en todo lo que apareciera. Y en la revista llegaba. ¿De qué se mantenía esa revista? Don Chichi era rico, le dejaron una herencia. No. Don Chichi era un trabajador incansable. En esa época, ahora es fácil en algunas revistas, sobre todo los que están cerca del poder, porque no tenía subsidios gubernamentales. Y lo que realmente tenía esa revista de una circulación local, provincial, nacional y sobre todo internacional. No habían anuncios de instituciones oficiales gubernamentales. Todo eran de gente que realmente amaba la cultura y tenía interés en una promoción comercial. Yo puedo decirle que esta revista es tan trascendente que todo el que quiera comenzar a escribir sobre la historia de la propaganda comercial, ahí yo me he gozado, como ustedes no tienen idea, todo lo que significan los anuncios que hay en esa revista. Él comenzó con 81 anuncios. Cuando él salió el primero en el 41, en enero del 41, al final de enero. Y ya al año, él tenía 100 y tantos anuncios largos. ¿Qué habían ahí? Todo el que es de Baní, que es más o menos un muchachón así como nosotros, se acuerda de estos anuncios. Colmado Bototón, de Bototón. Farmacia Artegracia, de Miguel Domenech. Farmacia Mi Niño, de Pedro Pablo Mini. Chocolate Pimentel, de Eligio Pimentel. Luis O. Castillo. Y entonces, en esa propaganda, en esos anuncios comerciales, era fascinante el año que lo fundaron. Eso es lo que le daba más peso a un comercio. Por ejemplo, Luis O. Castillo lo fundaron en 1905. Eduardo Cintrón, que se convirtió luego en una fábrica de hielo, la primera de Baní. El primero lo que tenía era una tienda, pero fue en 1910 inaugurada. La Peraviana, Ángel María Arias. Raúl Abreu, Mi Niño, todo el mundo pasó por ahí. La Mariposa, Julio C. Franjul. Ramón E. Moreta. Eso a nivel local, estoy poniendo algunos ejemplos porque no hay tiempo, pero a nivel, por ejemplo, nacional, había Barceló, el ron que tomo yo, con compuesto vegetal de la señora Müller, eso era mitología. La Curacao Trading Company, chocolate Caunabo de Cortés Hermano, jabón lavador, Clínica Abreu, es decir, todos los grandes comercios a nivel nacional aparecían en páginas banilejas. ¿Quiénes escribían ahí? ¿De quiénes aparecían trabajos? Señores, todos los intelectuales dominicanos más importantes, como César Herrera, Eugenio de Chamo, Señor Noel, Emilio Rodríguez de Morici, Fabio Fiallo, Majo Uribe, Américo Lugo, para poner un pequeño ejemplo.
todos aparecían en esa revista, lo que significaba que era una revista donde todos los grandes escritores dominicanos, el pueblo, la gente tenía acceso a esos trabajos. ¿Cuáles son las novedades, los aportes, la trascendencia de Página Banileja? Varios. 31 años fue dirigido por Tenchichí Peña y 2 por sus hijos, ¿verdad? Pero, ¿cómo y por qué Página Banileja se convierte en una revista nacional e internacional? ¿Cuál es el secreto? No era solo porque era don Chichi que lo hacía, no. Primero, que no lo ha logrado ninguna revista ni ningún periódico de este país en ningún momento de su historia. Primero, habían corresponsales voluntarios a nivel de todas las comunidades rurales de Baní y en todos los pueblos del país. Eso se llamaban agentes de Página Banileja. En todos los pueblos. Todo lo que ocurría en todos los pueblos era remitido a Página Banileja. ¿Cómo don Chichi despertaba el interés de las personas por Página Banileja? Primero, el secreto más importante, que independientemente de la parte histórica, social, cultural, poesía, había las notas sociales. Eso era lo que luego tomó como eje de popularidad Radio Guarachita, la emisora más popular de este país. ¿Qué es lo que en las notas sociales? Las bodas, los cumpleaños, la visita al exterior, las graduaciones, las misas, los fallecimientos. Es decir, que cada uno decía, te vi, cumpliste años. Y los que cumplían años se buscaban para romper los anonimatos. Y don Chichi supo manejar eso extraordinariamente. Los escritores de los pueblos, estamos hablando de una época que para escribir un libro tenía que ser una odisea. Y en un momento donde apenas había un periódico, 2 periódicos, y que en el 99 3/4 de los pueblos no había revista. Entonces, los escritores de los pueblos vieron en Página Banileja un espacio para poder difundir su trabajo. Y por eso, señores, en todos los pueblos donde habían escritores estaban presentes en Página Banileja. Y habían trabajo a niveles individuales, pero don Chichi tuvo una capacidad creadora extraordinaria. Él comenzó a dedicarle, y durante toda la vida de Página Banileja así ocurrió, números extraordinarios dedicados a una provincia, a un pueblo. Y entonces ahí aparecían todas las personalidades, la historia de ese pueblo, todos los monumentos, todas las características de ese pueblo. Entonces, imagínense ustedes, cuando salía, por ejemplo, yo vi números de San Cristóbal, de Barahona, de San Juan, de Puerto Plata, todos fueron apareciendo. Entonces, cuando aparecía un número dedicado a San Cristóbal, ¿ustedes creen que los san cristobanos no lo compraban? No quedaba uno, se lo llevaban todos. Pero eso mismo ocurría a nivel internacional. Y comenzaron, a partir del primer año, los primeros fueron de Puerto Rico, los primeros intelectuales, poetas, escritores, que comenzaron a mandar sus colaboraciones a Página Banileja. Y ahí yo hice un recuento de Cuba, Puerto Rico, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Salvador. Es decir, en América Latina no hay una revista con una mayor difusión y circulación que Página Banileja. Y don Chichi tenía otro secreto. Además de que habían escritores consagrados, todos los que comenzábamos a escribir teníamos abiertas las páginas en Página Banileja.
Yo escribí, mi papá escribió, Walter Cordero escribió, Sergio Germán escribió, o sea, todos los que comenzamos de una manera u otra aparecíamos ahí. ¿Cuáles son las conclusiones de esta visión mía sobre Página Banileja y Don Chichi? Las conclusiones, ya para terminar, son las siguientes. Página Banileja es la revista de mayor duración del país, 33 años. La revista dominicana de esa época de mayor proyección nacional y la de mayor trascendencia internacional. Es una revista para la difusión y defensa de la cultura nacional. Es una revista pedagógica y educativa a nivel de la literatura y de la historia. Don Chichi tenía una sección que se llamaba Hurgando la Historia. Yo no sé de dónde sacaba eso. Tenía que ser muy escudriñoso, tenía que ser una gente demasiado dedicada. Todo lo que él ponía ahí difícilmente estaba en otro libro. A tal punto que cuando Emilio Rodríguez de Moris sacó el libro sobre Baní, Sergio Germán Medrano le escribió una carta diciéndole: Don Chichi, pero usted se ha fijado en la trascendencia de su revista, que gran parte de la cita y de la referencia que hace un historiador como Emilio Rodríguez de Moris es sacado de Página Banileja. Página Banileja es la memoria bibliográfica más importante sobre la cultura y la historia de Baní, cual consulta obligatoria para el que quiera conocer y escribir sobre Baní. Sin Página Banileja queda huérfano. Página Banileja es una referencia para comprender la historia del país, de cómo una revista pudo sobrevivir en una dictadura, y para el estudio particular del pensamiento literario ideológico de escritores dominicanos internacionales. Todo el que quiera saber el pensamiento, la visión ideológica de los escritores, intelectuales, investigadores dominicanos de toda esa época, todo está en Página Banileja. Don Chichi Peña es un ejemplo de periodista con ética, de entrega, de amor a su pueblo y a su país. Fue un ciudadano, un intelectual acusado y perseguido antitrujillista, pero fiel a sus principios y sus creencias. Es un modelo, una coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Por eso hoy es un día de justicia y es una lucha contra el olvido. Felicitación al Centro Perelló, a don Rafael Perelló, a Julia Castillo, a la UNESCO, al Archivo General de la Nación, porque esta revista de Don Chichi, que el centro pone a nombre del país, es un patrimonio de este país. Don Chichi es una referencia. Siempre he querido ser como él. Muchas gracias. Para la entrega del certificado que la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO y el Comité Dominicano para la Memoria del Mundo realizan al Centro Cultural Perelló en calidad de custodio de esta colección documental, de esta colección, este fondo completo de la revista Páginas Banilejas. Quiero invitar para la entrega a la señora Teresita González, encargada de proyectos del Archivo General de la Nación, y también a la joven Aymer Castillo, quien representa a María Mercedes Brito, secretaria general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, que por favor pasen a la parte de enfrente de este espacio que hemos habilitado para este acto. Y para la recepción quiero invitar a que pasen por favor la licenciada Julia Castillo Mejía, directora de este Centro Cultural Perelló. Junto a ella también que le acompañe el señor Manuel Pozo Perelló, en representación de la Fundación Perelló. A través de esta comisión y del comité, la UNESCO reconocen como o acreditan como custodio
al Centro Cultural Perelló. Invitamos también a que se integre a la foto Dulce Peña de Suárez en representación de la familia Peña Castillo, que por favor pase también a integrarse en esta toma. Al final vamos a hacer una sesión fotográfica para no perder ningún momento. Esperamos que quizá en otras páginas vanilejas, dentro de 70 años, aparezca esta fotografía y entonces podamos recordar este momento en que la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, el Comité Dominicano para la Memoria del Mundo, acreditan la responsabilidad del Centro Cultural Perelló y también de Baní, como pueblo, como familia, en la preservación, el cuidado y la difusión de este acervo histórico documental. Agradecemos a Aimer, a Teresita, a doña Julia, a Manuel Pozo, al doctor Valera, al doctor Dagoberto y también a Dulce por formar parte de este momento, de esta entrega. Nos aseguramos de la toma. Buenas tardes. A nombre del Comité Nacional para las Memorias del Mundo y a nombre de la señora María Mercedes Brito, secretaria general para la UNESCO aquí en República Dominicana, estamos altamente agradecidos por esta continuidad a lo que ha sido un esfuerzo encabezado por la señora Julia Castillo. Realmente el esfuerzo valió más de la cuenta, porque estar hoy celebrando este reconocimiento y justamente hoy estamos enviando a París a la nominación internacional. Esta está en el contexto regional y del Caribe, entonces se entendió que cumplía con los requisitos y con todos los indicadores para que pueda ser nominada a la categoría del reconocimiento internacional. La complacencia ha sido muy alta. A nombre de ellos, muchas gracias y yo me siento de manera particular altamente agradecida. El anuncio constituye entonces que en este momento el proyecto de la colección Páginas Vanilejas pasa a ser nominada al Registro Mundial de la Memoria del Mundo. Así que vamos a augurar a este proyecto que pueda ser evaluado y pueda ser ponderado por la Mesa Internacional que estará a cargo de esta selección. Muchísimas gracias y en este momento muchas gracias a todos por su presencia en esta parte de esta entrega de este reconocimiento, y ahora vamos a invitar para una participación en nombre de la familia Peña Castillo a la señora Dulce Peña de Suárez, quien se estará también dirigiendo a nosotros. Buenas tardes, distinguidas personalidades aquí presentes, señores representantes de la UNESCO en el país y de la Comisión Dominicana Memoria del Mundo, representantes del Archivo General de la Nación, miembros de la familia Perelló Abreu y de la Fundación, personalidades oficiales que nos acompañan, distinguidos señores, los descendientes de Ángel María Peña Castillo, director, fundador de la revista de Ciencias, Artes y Letras Páginas Vanilejas, representados por sus hijas, nietos y los hijos y esposas de nuestros hermanos fallecidos, Pascal, Cervantes y Regla Peña Peña, agradecemos profundamente el alto reconocimiento otorgado a la colección Páginas Vanilejas 1941-1974, al ser incluida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en el Patrimonio Documental de América Latina y del Caribe y en su programa Memoria del Mundo, siendo Páginas Vanilejas en su género uno de los órganos periodísticos más antiguos de la República Dominicana. Gracias infinitas al Centro Cultural Perelló por el gran esfuerzo realizado para conservar la colección, pasándola a un formato digital y poniéndola a disposición del público en general en la mediateca de este centro cultural. Gracias a las personas que con su esfuerzo contribuyeron a hacer realidad este proyecto, al Archivo General de la Nación, al Ayuntamiento de Baní, al señor Sergio Germán Medrano,
a la señora Julia Castillo, directora de este centro, al señor Dagoberto Tejeda y todas las otras personas que contribuyeron de una manera u otra. Hoy entregamos a nuestro querido pueblo de Baní lo que a Baní pertenece: 33 años de desarrollo cultural y social de nuestro pueblo en manos del Centro Cultural Perelló, quienes se encargarán de su custodia y divulgación. Sabemos que nuestro padre aceptaría este gran reconocimiento a su esfuerzo y humilde labor de periodista autodidacta, no como un logro personal, sino como un reconocimiento para su querido pueblo de Baní, cuna de grandes intelectuales. Gracias. De cada uno de los 420 números hemos seleccionado estas 5 portadas. En este momento vamos a pasar a un acto simbólico de colocación